Buenos días, mi nombre es Itziar Garalde y es un gusto para mí saludarles en este nuevo programa de Mi mirada hacia el arte. Habíamos visto la semana pasada el arte griego arcaico y habíamos hablado de algunos artistas que estaban como en esa transición entre el arte arcaico y el clásico. Uno de ellos fue Mirón, el autor del famoso Discóbolo, y de él habíamos dicho que fue el escultor del movimiento, y junto con Fidias fue uno de los primeros ejemplos de artista importante, famoso y admirado en su época. Pero hoy vamos a comenzar hablando por Fidias, precisamente, que es un escultor que ejerció su arte durante el gobierno de Pericles en el siglo V a.C. El gobierno de Pericles fue entre el año 461 al 429 a.C. Y esta es una época de transición entre el arcaísmo y el clasicismo. La democracia ateniense había llegado a su más alto nivel de perfección, así como su arte. Después de las primeras guerras médicas, en 480 a.C., habíamos dicho también que las guerras médicas se le llama porque es la guerra contra los persas o medos. En esas primeras guerras médicas decimos que Atenas quedó destruida y los primeros templos de madera, que dijimos los primeros templos dóricos, que eran aquellos templos de madera, se reemplazaron por otros de mármol, con un esplendor y una nobleza desconocidos hasta entonces. Fidias fue una celebridad en su tiempo. Hasta ese momento hemos estudiado obras de las que apenas conocemos su autoría, pero esto cambia en esta época en la que el artista se le empieza a reconocer otro estatus social superior al que tenía hasta entonces. La fama de Fidias se cimentó en obras que ya no existen. Esto se debe a que, después del triunfo de la cristiandad, se tomó como un deber la destrucción de todas estas imágenes paganas. Existen muchos pasajes en la Biblia que se refieren a estos ataques a los ídolos, pero citamos esta del profeta Jeremías. Y así dice Yahvé: no os acostumbréis a los caminos de las gentes, no temáis de los fenómenos celestes, que a ellos les producen terror, pues el culto de esos pueblos es el culto a la nada, leños cortados en el bosque, labrados luego con un buril por la mano del escultor. Se decoran con plata y oro y se sujetan a martillazos por clavos para que no se caigan. Son como espantajos en melonar y no hablan. Hay que llevarlos porque ellos no andan. No les tengáis miedo, pues no pueden haceros mal ni bien alguno. Está ahí la cita del profeta Jeremías. Los antiguos griegos, así como otros pueblos de la antigüedad, oraban ante estas estatuas, les rendían tributo, les ofrecían sacrificios. El cristianismo se encargó de destruir esto. Lo único que nos ha llegado a nuestros días son las copias que hacían los romanos para ser vendidas como souvenirs para coleccionistas y turistas. Debemos agradecerles, sin embargo, pues solo ellas pueden darnos una ligera idea de lo que representaban estas famosas obras maestras del arte griego. Vamos a referirnos a una de ellas, la Atenea Partenos o la Atenea del Partenón. La original, según las descripciones, fue una gigantesca escultura de marfil de unos 12 metros de altura, totalmente recubierta por materias preciosas. La armadura y las guarniciones eran de oro, la piel de marfil. Pintada con brillantes colores en algunas partes, los ojos eran de piedras preciosas. Debía ser impresionante, algo que relacionaba estas imágenes
con antiguas supersticiones contra las que luchaban textos como los del profeta Jeremías. Pero sabemos que el poder de esta estatua no residía en su tamaño ni en la proliferación de adornos, sino en su belleza y majestuosidad. Otra estatua de Fidias que se perdió fue la del Zeus olímpico, otra magnífica escultura que representaba a Zeus sentado en su trono, rebosante de poder y majestuosidad. Después de Fidias, el escultor que revolucionó la plástica del movimiento fue Polícleto. Sus teorías acerca de las proporciones del cuerpo humano y el movimiento fueron plasmadas en el famoso canon o medida. Este se basaba en la proporción de las 7 cabezas. Llevó a la práctica este canon en la figura del doríforo, también llamado canon o medida. Era una imagen idealizada de un atleta en la plenitud de su fuerza. Su fuerza expresiva está en sus proporciones, pero su expresión y postura son todavía bastante arcaicas, a como se puede ver en su posición frontal, con un pie adelantado mientras se apoya en el otro. Una interpretación sobre el significado del doríforo hay que buscarlo no en el atleta, sino en el soldado, que anteriormente a las guerras médicas no tenía más derecho a ser inmortalizado que los demás. Pero principalmente a raíz de la batalla de Maratón, este concepto tuvo que ser revisado y cambiado. Otra escultura de Polícleto, el diadúmeno, o joven ciñendo sobre su cabeza la venda, es una figura de atleta más joven que el doríforo. Es todavía un curós, representado en el momento exacto de ceñirse la cinta en la frente, que es la corona de vencedor, y esto le da la categoría de héroe. Ambas esculturas son copias en mármol de los originales en bronce, hacia 450 a.C. Ahora vamos a hablar de otro escultor que ya es del siglo siguiente, del siglo IV. Este es Praxíteles. Como hemos observado anteriormente, durante el siglo V a.C. se superó el arcaísmo en la escultura para llegar al clasicismo, con representación de proporciones ideales del cuerpo humano y un gran avance en el movimiento y en la expresión. En el siglo IV se llegó a la perfección en las formas, y en la obra de un famoso escultor de la época, Praxíteles, toda huella de la antigua rigidez ha desaparecido para dar paso al movimiento en todo su esplendor, y también la expresión se hizo natural, de manera que daba la impresión de un cuerpo vivo en toda su gracia y belleza. En la obra Hermes con Dionisos, el dios se nos presenta en una postura desahogada, que al mismo tiempo no ofende a su dignidad. El cuerpo ha perdido la posición frontal y estática para desplazarse de su eje vertical sin perder el equilibrio. El brazo izquierdo sostiene a un Hermes niño, mientras que el brazo derecho, perdido en el original, extendido hacia arriba, se supone que le ofrece uvas al niño. Esta obra es el único original de Praxíteles que nos es dado admirar. Este Hermes con Dionisos, así como otras estatuas del autor, como el Apolo Sauróctonos o el Sátiro en reposo, nos introducen al mundo de la belleza sensitiva, al ocio placentero. Su arte sigue al servicio de la fe, pero las divinidades del Olimpo de Praxíteles tienen un aire de ensoñación, de tranquilidad, con una vaga sonrisa ausente, juguetona. Al mismo tiempo, la construcción escultórica es muy sólida, con una dificultad técnica que resuelve con un dominio plástico admirable y un conocimiento perfecto de la figura humana. Estos modelos son idealizados. No existe cuerpo humano tan bello y tan perfecto como el que se representa en estas esculturas.
pero también tienen vida, movimiento, expresividad y una armonía que parece estar fuera de este mundo. Aun cuando Praxíteles se deleita en representar la sensualidad de los cuerpos, hay también una gran espiritualidad en su arte. Sus figuras rebosan vida interior. Un gran maestro del siglo IV, y tan genial como Praxíteles, fue Scopas. Se le encomendó la decoración del friso este del mausoleo de Halicarnaso, que narra la lucha de griegos y amazonas. Era temperamental, colérico, un poco sombrío, y sus obras reflejan esta pasión vital. También fue un escultor que, aparte de ser artista, fue un estudioso de la filosofía. Se me había olvidado, al hablar de Praxíteles, hablar de este famoso contraposto que hay en sus esculturas, como hemos visto pues en Hermes con Dionisos, esa postura que rompe con la verticalidad, ¿verdad? Hay un contraposto y a esa se crea como una curva en la figura humana, y esa curva se le ha llamado la curva praxiteliana. Y para terminar el arte griego clásico, vamos a mencionar a otro discípulo importante de Praxíteles, que fue Leocares, que esculpió el famoso Apolo de Belvedere y la Artemisa Cazadora, ambas copias romanas en mármol de los originales en bronce. En la generación posterior a Praxíteles, hacia finales del siglo IV, fue cuando a los escultores griegos se les ocurrió la idea del retrato. Ya habíamos comentado que las representaciones de atletas o kuroi de la época arcaica no buscaban el parecido físico con el representado, sino que eran expresiones idealizadas de la belleza juvenil. Además, no les interesaba el parecido físico, máxime cuando antes del siglo V habíamos comentado también que había una prohibición expresa para representar personajes que no tuvieran carácter divino o semidivino. Las estatuas griegas eran también bastante inexpresivas, pero ya fue en la época en que reinó Alejandro Magno, o el Grande, a finales del siglo IV a.C., que los artistas griegos comenzaron a animar a sus representados con expresiones de mayor viveza o sentimiento que los bellos y ensimismados rostros de siglos anteriores. Aquí ya estamos entrando al periodo helenístico. Junto al dominio de la expresión, los artistas comenzaron a captar el carácter más personal de las fisonomías y a realizar retratos más acordes a como los conocemos hoy día. Alejandro mismo se hacía retratar por el escultor de la corte, Lísipo, cuyos retratos tienen un parecido increíble con el modelo. Viendo estos retratos de Alejandro, notamos la diferencia del retrato desde el Auriga de Delfos e incluso desde la generación anterior, la de Praxíteles. El imperio de Alejandro Magno extendió sus dominios de la nación griega, que llegó a conquistar casi toda Asia. El arte griego, pues, también acusó una transformación, pues pasó de ser privativo de unas cuantas ciudades a ser el lenguaje plástico de medio mundo. A este periodo de Alejandro en adelante se le denomina helenístico, de acuerdo a la denominación que se le da de ordinario a los imperios, o también llamadas satrapías, fundados por los sucesores de Alejandro en territorio oriental y norte de África. Por ejemplo, tenemos Alejandría en Egipto, Antioquía en Siria y Pérgamo en Asia Menor. Es bien conocido el hecho de que Alejandro murió envenenado muy joven, a los 33 años, después de haber liderado campañas y batallas en lugares tan remotos hasta entonces como la India. Las mismas contradicciones y diferencias en la forma de cómo llevar a cabo
y mantener estas conquistas propiciaron su temprana muerte, seguramente de la mano de sus propios lugartenientes. Se dice que, claro, en todos esos años que duraron las conquistas de Alejandro Magno, ellos fueron cada vez más lejos, conquistaron Babilonia, después fueron más allá, y bueno, Alejandro tenía una ansia de conquista que era insaciable, y claro, iba llevando a sus soldados, a sus generales con él, y pasaron años de esa manera. Claro, los griegos tenían una particularidad, que ellos no concebían casarse con gente de otras culturas, ¿no? Se casaban entre ellos. En ese sentido podemos decir que había cierto racismo, ¿verdad?, en su proceder, pero Alejandro sí tomó esposas en los lugares donde él iba conquistando. Por ejemplo, se casó con una de las hijas de Darío, y con otra mujer de un reino más alejado todavía, que se llamó Roxana. Y estas bodas de Alejandro pues no agradaban a sus generales, y bueno, aparte de eso pues tenían bastantes contradicciones, y luego el normal cansancio, porque claro, cada batalla iban perdiendo gente, después las enfermedades que iban adquiriendo, entonces pues claro, el cansancio fue generalizado, ¿verdad? Y claro, entonces todo eso, ellos querían regresar, querían volver, y bueno, lo obligaron prácticamente a volver, y Alejandro pues muere en Babilonia, pero murió de unas fiebres, de unas molestias estomacales, pues claro, en ese tiempo no había tampoco autopsia, ¿verdad? Entonces pues ahora nos imaginamos, después de mucho tiempo, que él fue envenenado. Entonces estos sucesores de Alejandro, o sátrapas, que eran los dirigentes de estas satrapías, desde sus lugares encargaban a los artistas griegos de la época obras muy diferentes a las que se hacían en la época anterior. Hasta en la arquitectura variaron las sencillas formas del austero dórico perdón, y el grácil jónico, para formar un nuevo estilo de columnas que se denominó corintio, con una decoración mucho más sofisticada en el capitel. Hay en efecto un cambio dramático en el arte griego de esta época, del siglo III al I a.C. De la armonía y el refinamiento de la escultura arcaica y clásica anterior, pasamos a la representación de dramas, angustia y dolor, reflejado en los movimientos excesivos y la dramatización en los rostros. El arte helenístico resulta impresionante en su expresividad y en el logro del movimiento extremo. Como ejemplo de escultura representativa de este periodo, citaremos al grupo de Laoconte y sus hijos. Representa la escena que también Virgilio cuenta en la Eneida, del sacerdote troyano Laoconte, que exhortó a sus compatriotas a que rechazaran el gigantesco caballo en el que se ocultaban los soldados griegos. Los dioses, y sobre todo Apolo, para evitar que sus planes de destruir Troya no fueran impedidos, enviaron a 2 gigantescas serpientes que se apoderaron del sacerdote y de sus pequeños hijos para que los estrujaran hasta matarlos. En este grupo se resume el estilo de arte helenístico tardío. La expresión del rostro se exagera de tal manera que pareciera una máscara, y el movimiento se contorsiona de forma extrema. Ciertamente es una gran obra de arte por la perfección de su técnica y la maestría que el escultor o escultores de la escuela de Rodas demostraron a la hora de esculpir una escena tan monumental y tan dramática. Pero todo el arte del periodo helenístico tiene algo en común. Tiene siempre una apariencia de afectación, tanto si se refiere a temas antiguos como a asuntos nuevos. Todo se exagera, se frivoliza, se le siente un aire teatral de falso sentimentalismo, pero también en el fondo hay un fuerte deseo de crear, y como se carece de la fe que caracterizaba a la sociedad antigua,
se tiende a excesos de simulado heroísmo y de absurda, podríamos decir un poco de vulgaridad, ¿no? Los temas que se tratan se vuelven humanos y hasta las cosas más insignificantes y deformes se vuelven objeto de atención por parte de los artistas. En aquella, además, en esa época hay como un afán de lujo. Es ahora cuando las personas acaudaladas comenzaron a coleccionar obras de arte, a tener copias famosas, si no podían poseer las originales, y a pagar altos precios por aquellas que podían obtener. Los escritores empezaron a interesarse y a escribir sobre la vida de los artistas. Era Éfeso, una de las populosas y ricas ciudades del mundo helenístico, cuna de excelsos filósofos. La biblioteca de Éfeso era un edificio de singular riqueza con una suntuosa fachada. Otro elemento muy importante en una ciudad helenística era el teatro. Hasta las pequeñas ciudades fronterizas lo tuvieron. Las ciudades griegas siempre tuvieron un teatro, pero lo que distingue a esta época helenística era que las dimensiones se iban haciendo cada vez más grandes y más lujosas, tanto para el espacio donde se sentaba el público como para la escena. Los griegos aprovechaban las pendientes naturales de las colinas para excavar en ellas las graderías de sus teatros, a veces tallados en la misma roca. En arquitectura, el orden que se utiliza en esta época, en época helenística, es el orden corintio, que es el último y más ornamentado de los tres principales órdenes clásicos de la arquitectura griega, que también los romanos lo retomaron y lo utilizaron mucho en su arquitectura. Ya habíamos visto el orden dórico, que es el más antiguo y el más austero, y que fue seguido por el orden jónico. Entonces ya el orden corintio es como un compendio de los dos anteriores, pero mucho más ornamentado. Bueno, en arquitectura griega, el orden corintio sigue al jónico en casi todos los aspectos, excepto en los capiteles de las columnas, porque se empieza, aquellos capiteles jónicos que eran con aquellas espirales, pues se convierten en un capitel con hojas de acanto, ¿verdad? Con unas hojas. Se dice que esto se les ocurrió porque parece que una muchacha había dejado encima de una columna rota, pues una cesta con hojas. Entonces a alguien, al ver esa imagen, pues se le ocurrió el capitel corintio, ¿verdad? Y también, aparte, bueno, habíamos dicho que en el orden dórico no existía decoración escultórica, en el jónico sí se comienzan a poner esculturas en el frontón, y aquí también, y luego pues en la parte también de la parte de arriba del frontón se empiezan a colocar unas esculturas que se llaman acróteras. Bueno, un capitel corintio puede considerarse un desarrollo enriquecido del capitel jónico, aunque es necesario observarlo detenidamente para apreciar las volutas. O sea, aparecen siempre unas pequeñas volutas jónicas, pero claro, ahora pues solo quedan sin importancia porque se extienden por encima de las dos hileras de hojas y tallos de acanto estilizados. Bueno, las hojas pueden ser bastante rígidas, esquemáticas y secas. También el ábaco plano en la parte superior del capitel tiene una curva cóncava en cada cara y generalmente una sola flor que sobresale de las hojas inferiores, se superpone a ellas en cada cara. Esto en cuanto a la arquitectura, ¿verdad? Y para terminar, el arte helenístico,
vamos a decir que filosofía, drama, oratoria son las nuevas actitudes que han sustituido a la victoria atlética y militar para justificar el retrato heroico. En la época helenística se hace popular un retrato imaginario de Homero, barbudo y con ojos estáticos de ciego. Los filósofos se representan de pie o sentados, con el manto que es casi distintivo de su profesión. Solo los cínicos, que despreciaban las riquezas y cualquier forma de preocupación material, completamente desnudos, hacen alarde de haber renunciado a esta prenda de abrigo. Siguiendo este camino del naturalismo, el arte llegará a la predilección por lo decrépito y lo deforme. También se retrata con naturalidad el paso del tiempo en los rasgos de una persona, haciéndose plasmar solamente, haciéndose normal la representación de la vejez, cosa que hasta ahora pues no se había visto nunca en el arte. Esto resulta curioso porque el arte griego anterior se esmeraba en plasmar solamente figuras jóvenes en su máxima plenitud de fuerza y vigor, sin ninguna mácula o defecto ni decrepitud. Tampoco se representaban los vicios, y ahora sí, como una figura de vieja en estado de embriaguez. Se reproducían con cierto placer hasta los casos más anormales y se demostraba interés en penetrar en el alma de los desgraciados y contrahechos. A menudo se ha tachado el arte helenístico de barroco y se le ha comparado con el arte francés del siglo XVIII. Hay naturalmente la coincidencia de que se origina de ser ambos periodos de transición intelectual, y así hasta los grandes personajes sufren la falta de un ambiente idealizador. Pero a la vez era necesario un arte de corte popular, porque si bien el Estado era monárquico y déspota, la cultura y el afán de goce intelectual habían penetrado en todas las clases sociales. Entonces, como conclusión, pues vamos a decir que el arte griego helenístico abarca desde la época de Alejandro Magno, que vivió en el siglo IV, finales, hasta la conquista romana, que fue en el 30 a.C. Se expandió por todo el Mediterráneo y Oriente, caracterizándose por el dramatismo, el realismo extremo y el dinamismo y la expresividad, dejando atrás la idealización serena del periodo clásico. Y este arte también, tan dramático, tan expresivo, a veces, como hemos dicho, tan afectado, tan exagerado, en donde las composiciones son complejas, con figuras en posturas forzadas, torsiones violentas y expresiones faciales también muy dramáticas, pues este arte se extendió después a la cultura romana, que también pues exploraron bastante el tema del retrato. Pero esto nos queda para una siguiente exposición. Por el momento terminamos con esta clase sobre el arte griego clásico y el helenístico, y esperando que haya sido de su agrado, pues si es así les invito a dar un me gusta y también a suscribirse a este canal si es que no lo han hecho aún, y que puedan comentar pues sus opiniones acerca de este tema. Entonces pues me despido de ustedes y hasta pronto.